Creo que es un tiempo indicado para soltar una palabra de parte de Dios. Estamos en medio de tormentas y creo que hay mucha gente en necesidad, mucha gente asustada, mucha gente atemorizada. Y hoy siento una carga muy fuerte por el pueblo de Puerto Rico y según así las islas que poco a poco o naciones próximamente van a estar en la misma situación que nosotros hoy. Como predicador de mi isla, como evangelista de mi isla Puerto Rico, la isla del Cordero, la cuna del Evangelio, como profeta de Dios, quiero levantarme hoy, en un momento crucial, dar una palabra de fe, una palabra de esperanza. Llevo todo el día pensando a qué hora iba a traer el Facebook Live, a qué hora iba a traer el mensaje y qué era lo que realmente necesita escuchar el pueblo de Dios. Y hoy voy a hablar bajo el tema el silencio en medio de tormenta. El silencio en medio de tormenta. Un consejo le doy: comparte este video lo más que pueda. Habrá un amigo o una amiga que no conozca a Jesús que necesite escuchar esto. Hay mucha gente bajo tensión, hay mucha gente bajo ataques de pánico, hay mucha gente muy aglomerada por el temor. Y de la única forma que podemos encontrar paz es en la palabra que Dios nos dejó registrada en la Biblia, que tiene 66 libros que nos reflejan la soberanía, el amor y la misericordia del Dios que nosotros predicamos. Y para traer una reflexión necesito traer una historia bíblica que nos traiga fundamento, que nos traiga vigencia a lo que realmente quiero hablar. Dice la Biblia que en una ocasión el maestro llamado Jesús, nuestro Dios, 100% Dios y 100% hombre, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Le tira el desafío a sus amigos, a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les tira el desafío y les dice: vamos a pasar al otro lado. Y yo creo que esta palabra nos favorece porque es una palabra de desafío, pero a la misma vez de buenas noticias. Jesús le estaba diciendo: yo te voy a llevar al otro lado. En otras maneras, te voy a subir de nivel. Sabemos recibir el que Dios nos quiera subir de nivel, pero no queremos recibir en medio de ese proceso una tormenta. Voy a volver a repetirlo. Yo creo que Puerto Rico es la isla que Dios ha escogido para este tiempo, subirla de nivel. Dios nos quiere llevar al otro lado, a otra mentalidad, a otra experiencia, a otro nivel. Y Dios nos promete, nos va a llevar. Es una isla bendecida, una isla sellada por el Espíritu Santo. Y por eso Dios te dice hoy: te quiero llevar al otro lado. El temor y el miedo, la gente hoy aglomera tan al extremo que la gente, como dicen los puertorriqueños, se están volviendo locos porque no tienen esperanza y no tienen fe. Y hoy te vengo a decir: Dios te quiere llevar al otro lado, pero es necesario, esa es la palabra correcta, es necesario que la tormenta se levante sobre Puerto Rico. Dice la Biblia que mientras ellos remaban, Jesús estaba en la barca. Note esto, no quiere decir que porque hoy Puerto Rico esté siendo atacado por un fenómeno atmosférico que lo han titulado catastrófico, no quiere decir que Dios no está. Yo vengo a reprender todo hombre y mujer que se ha levantado diciendo que lo que está pasando en Puerto Rico es un juicio. Yo declaro que lo que está pasando en Puerto Rico o lo que está próximamente a pasar no es un juicio, es un proceso para nosotros poder entender que Dios nos quiere llevar a otro nivel. ¿Por qué siempre otorgamos a lo negativo? ¿Por qué siempre pensamos que ya Puerto Rico está en juicio? No, Dios te dice hoy: te voy a llevar a otro nivel después que pase esto. Es necesario que pasemos por lágrimas, pasemos por tormentas, pasemos por el desafío de la tormenta.
y Dios te dice, yo estoy en la barca. Dice la Biblia que Jesús decide dormirse en medio de la travesía, y en medio de la tormenta Jesús se duerme. Jesús nos enseña a tener paz en medio de la tormenta, que es lo que necesitan los puertorriqueños hoy. República Dominicana, próximamente Cuba, próximamente el estado de la Florida. Necesitamos paz en medio de la tormenta. Y de la única manera que podemos tener paz en medio de la tormenta es con Jesús en el timón, aunque parezca estar dormido. La Biblia dice que Jesús se duerme, los discípulos se aglomeran. Ahora bien, yo he llegado a una conclusión a través de la revelación y a través de la palabra, y yo me atrevo a decir que el miedo y el temor de los discípulos no fue los grandes vientos, no fue la gran tormenta, fue el silencio de Jesús en medio de ella. Hoy Puerto Rico está atemorizado, Puerto Rico está en estado de emergencia crítica, supuestamente por la tormenta. Yo creo que Puerto Rico hoy está en estado de temor, no por la tormenta, sino porque han sentido que Dios no ha hablado, que Dios no se ha levantado, o que Dios no ha desviado el huracán. Ahora bien, ¿por qué podemos aceptar la palabra de Dios cuando nos dice, te voy a llevar al otro lado, y no podemos aceptar cuando Dios hace silencio en medio de la tormenta? Creo que estamos muy mal acostumbrados a que nosotros pidamos a Dios hoy y hoy Dios nos responda. Hay momentos dados que vamos a clamar, hay momentos dados que vamos a orar y sentiremos que Dios no está escuchando. Pero no quiere decir que porque Dios no te hable, no quiere decir que Dios no está. No quiere decir que porque la tormenta del huracán no se ha desviado, no quiere decir que Dios no está. Dios te está diciendo, para yo llevarte a otro nivel, puede ser que hoy tú estés en estado de inercia porque tú piensas que Dios está en silencio. Dios te quiere enseñar que es el único Dios que sin abrir la boca habla, y sin tener que usar las manos te toca, y sin tener, oh gloria a Dios, que en tener que mover un dedo, Él mueve las cosas. Y por eso yo me atrevo a decir que hoy el problema de los discípulos ayer fue el silencio en medio de la tormenta, y hoy la adversidad que está chocando a Puerto Rico no es la tormenta. Es que los puertorriqueños hoy no creen que Dios está en el asunto, o creen que Dios no está contestando. Dios te está diciendo, Puerto Rico, no es que yo no te ame, no es que yo no esté en la tormenta, es que para yo hacer lo que quiero hacer, tengo que permitir lo que vaya a pasar, porque nada ocurrirá que Dios no permita. Yo vengo a decirte que el mismo Dios que tú piensas que está en silencio es el mismo Dios que si tú lo provocas, lo levantas. La Biblia dice que cayó una locura entre los discípulos, y dice la Biblia que todos comenzaron a gritar, oh gloria a Dios, y levantaron a Jesús. Y la primera declaratoria que le dieron sus discípulos a Jesús fue la misma que hoy Puerto Rico puede ser que le esté diciendo a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hoy en día he escuchado puertorriqueños diciendo esta palabra: ¿y dónde está Dios? Hoy yo vengo a responderte como evangelista: Dios está en el mismo lugar donde hace tiempo tú lo dejaste. ¿Cuál es el problema del puertorriqueño y cuál es el problema del ser humano común y corriente? Y hay mucha gente que critica esto, pero yo no te quiero criticar. Hay gente que dice, buscan a Dios solamente cuando está la cosa mala. Gloria a Dios porque lo busca, aunque sea en este momento. Porque ¿qué sabes tú? Que si este momento Dios lo está procreando para que Puerto Rico se acerque más a Él, para que el que a lo mejor vive una vida muy ocupada pueda entender que Dios está de tu lado. Dios está provocando todo esto más que hacer mal. Dios lo único que está provocando es
elimino el entretenimiento y promuevo más la comunicación con la familia. Muchas veces vemos esto en el lado oscuro o el lado negativo, pero vamos a verlo en el lado positivo. Yo creo que las familias en medio de una tormenta se unen, se buscan, se llaman. Ya el celular no va a estar funcionando. A lo mejor las luces se apagan. Comienzan a jugar juegos de mesas como antes. Comienzan a lo mejor a jugar papá entre hijos cuando antes no lo hacían. Por eso Puerto Rico no podemos verle el lado negativo solamente a la tormenta. Tenemos que verle el lado positivo. Y la Biblia dice que los discípulos le dijeron: Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Estamos a punto de morir por una gran tormenta. Puede ser que hoy estés a punto de un colapso. Puede ser que hoy estés arruinada en la depresión, en la angustia, en los estados de pánico. Mucha gente tensa, mucha gente a lo mejor aglomerada de temor, de angustia. Y Dios te dice: yo estoy en la barca. Aunque azoten los vientos, gloria a Dios, aunque truene, aunque relampaguee, aunque se muevan las palmas, aunque se muevan los árboles, yo estoy en la popa. Aunque parezca que estoy en silencio, porque el puertorriqueño hoy grita: ¿dónde tú estás, Dios? Porque no has desviado la tormenta. Y Dios te dice a través de mí: yo estoy plasmado en un trono blanco, un trono lleno de mi gloria, y no me he olvidado de Puerto Rico. Yo estoy al cuidado de Puerto Rico. Y te aseguro algo: yo declaro por el poder de la palabra que, como dice Jesús, después que pasó todo esto, que los procesó, dice la Biblia que se levantó y Jesús dijo: viento, calla, mar, enmudece. Y dice la Biblia que cesó el viento y vino gran bonanza. Para Dios llevarte a otro nivel, te tiene que procesar con una tormenta, pero luego de la tormenta viene la bonanza. Y dice la Biblia que entonces los discípulos, cayó en ellos temor y dijeron: ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Dios va a estar tan en control sobre Puerto Rico que aún las noticias, gloria a Dios, siento a papá aquí, aún las noticias, aún los niveles tecnológicos, aún la internet, aún todo lo que promueva lo que es noticia, va a tener que ver que después de esta tormenta va a haber bonanza. Pero no solamente eso, sino que Dios ha procreado todo esto para que vuelva a caer el temor. Un favor que te pido a ti, cristiano, a ti que eres seguidor de Cristo, no de una religión, sino de una relación: no repita los disparates que la gente repite. Que si el juicio de Jehová está en Puerto Rico, que si ahora mira, por favor, vamos a mirar esto del lado positivo. Dios nos ha librado muchas veces y claro está, nos puede librar hoy. Pero si no nos libra, gloria de Dios, yo como quiera lo voy a adorar. Aunque desvíe el huracán, aunque no lo desvíe, yo le voy a adorar, porque Él es el Ser Supremo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Le adoro si viene y le adoro si no viene, porque Dios es el único que procrea las cosas. Y de algo estoy seguro, claro está, a mí no me preocupa, porque la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Sabe quién se preocupa? Al que no ama a Dios. Porque el que no ama a Dios lo ha ignorado, o a lo mejor no cree en Dios. No todas las cosas le obran para bien. Pero a nosotros que creemos en un Dios real, todo obra para bien. Por eso hoy te digo de parte de Dios, Dios te quiere llevar al otro lado. No solamente te quiere llevar al otro lado, sino que a lo mejor nos está procesando con la tormenta, y puede ser que hoy estemos en el ojo del huracán, pero te aseguro que mañana vamos a tener bonanza. Y no solamente vamos a tener bonanza, sino que todo esto Dios lo procreó para que se vuelva a proclamar en las cuatro esquinas de Puerto Rico que Puerto Rico sigue siendo la isla del Cordero.
Si otro puertorriqueño quiere gritar que estamos bajo juicio, yo vengo a declarar que estamos viendo la mano poderosa de Dios. Yo así lo creo, así lo voy a ver, así lo voy a profetizar y así lo voy a declarar. Si hay gente que hoy, a lo mejor el pánico, el temor, la angustia ha venido sobre ti, permíteme orar. No voy a dejar que te vayas a la cama a dormir con temor, con angustia, con estados de pánico, gente que se empastillan para dormir. Hoy cesa. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro la paz, la templanza, la sabiduría, el amor sobre aquellos que están en estado de pánico. Yo declaro tu liberación sobre ellos ahora. Yo declaro que no dependerán de una pastilla para dormir. Yo declaro que el temor se va. Yo declaro que la confianza de Dios en medio de la tormenta se desata como nunca antes. Yo te pido que tengas cuidado de los ancianos, que tengas cuidado de los niños, que tengas cuidado de los presos, que tengas cuidado de los menos afortunados, que tengas cuidado de los deambulantes, que tengas cuidado de todos aquellos que a lo mejor no tienen suma protección. Yo te pido, Señor, que tu gracia los cubras y que podamos entender lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, seguirá siendo mi pastor y a mí nada me va a faltar. Señor, y te pido una cosa más. Como el movimiento de la iglesia en la calle, te pido que me puedas bendecir para que si en algún momento en estos próximos días hay gente necesitada de alimentos o necesitada de una palabra, tú me des el privilegio que me los pongas de frente para yo poder ayudarlos. Yo te pido, mi Rey, que todo cristiano pueda entender que el necesitado necesita en medio de una tormenta. Y si tú le pones necesitado al frente de ellos, te pido que le des la bendición de la compasión para que le pueda dar a lo mejor un vaso de agua, a lo mejor una comida, algo que le puedas otorgar para poder dar. Te pido que los motives en el nombre de Jesús. Así que estad quietos y ved la salvación de Jehová. Hay mucha gente que le ha dicho, como decía hoy mi esposa en Facebook, tenemos fe de que Dios puede hacer un milagro, pero también Dios nos llama a tener una fe responsable. Si usted me pregunta a mí, yo soy un hombre de Dios, hemos orado para que Dios desvíe. Si lo hace o no lo hace, yo lo adoro. Pero como papá de familia, como esposo, tuvimos las primeras cosas que tenemos que comprar, como agua, todo lo que es la planta, comidas enlatadas. Claro está, Dios nos llama a tener una fe responsable. Sea lo que pase, glorificaremos a Dios. Así que no siga proclamando el juicio de Jehová sobre nosotros. Sigue proclamando la mano de Jehová. Sigue proclamando la bendición. Y sigue proclamando de que Puerto Rico está en las manos de Dios. Nunca olvides, nunca lo olvides, que tú y yo somos la iglesia en la calle y que fuimos transformados para transformar. Y hoy tenemos la bendición de poder llegar a casi 2.800 personas en vivo. Así que esto es de Dios. Y si usted está en estado de pánico, o usted está en temor, o usted está pasando la peor tormenta, te hago un desafío. Acepta a Cristo hoy. Y te aseguro que toda esta tormenta la vas a ver de otra óptica, como la estoy viendo yo. Espero que esta corta palabra te haya bendecido, porque a mí me ha bendecido. Nunca olvides que aunque estamos en medio del huracán, Jesús, aunque parece estar en silencio, Dios está en nuestra barca. Puerto Rico es de Cristo y Puerto Rico no se va a caer. Puerto Rico es de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo. Bendiciones.